Cabildeo Digital. Y este es el programa Periodistas. Bienvenidos a todos. Aquí estamos con tres invitados de lujo. Tufi Aré, que nos da el honor de compartir estas cámaras y este tiempo. Tufi Aré, Santa Cruz, está César Rojas Ríos desde Sucre, Alfonso Gumucio desde La Paz. Y bueno, la invitación es para comentar los resultados de anoche. Sorpresivamente, estábamos esperando resultados a las 8 y a las 6:30 ya estaba todo dicho. Una maravilla, ¿no? Parecíamos, no sé, Suiza, Noruega. Qué felicidad. Antes esperábamos un mes para conocer los resultados. Mi impresión es esa, que se resuelve la incertidumbre, en fin, ninguna voz de fraude. Extraordinario. Pero vamos a los resultados. Tufi, a tiempo de darte la bienvenida nuevamente, coméntame, el triunfo de JP Velasco, ¿te sorprendió? Amalia, buen día. Abrazo también a Alfonso, también a César. No me sorprendió, lo que me sorprendió fue la amplitud del resultado, me refiero a la contundencia, porque daba la impresión de que estaba más polarizado Santa Cruz de lo que finalmente terminó siendo el resultado. Es decir, se esperaba una elección más abierta, más apretada, más disputada en términos de resultado, pero son 15 puntos de diferencia los que le sacó JP Velasco a Otto Richter. ¿Por qué me sorprende la amplitud? Porque, reitero, había la sensación de que estaba polarizado el electorado cruceño, considerando el resultado de la primera vuelta, que fue de un punto de diferencia. Y bueno, la segunda fase de esta elección fue distinta en términos de estrategia, diríamos, porque finalmente se presentaron dos candidatos ante 12 que eran en la primera vuelta. A ver, ¿por qué ganó JP Velasco? ¿Por qué derrotó a Otto Richter con esos 15 puntos de diferencia, que es contundente? Son más de 200,000 votos de diferencia. Porque finalmente terminó consolidando clivajes. Me refiero a estrategias específicas de su campaña. Primer clivaje o explicación. El candidato JP Velasco, ahora gobernador, se presentó como el candidato de la renovación, se presentó como el candidato respetuoso de lo que implica una estrategia más agresiva del otro lado. El electorado parece inclinarse más por perfiles más de moderación que de agresividad. En el último tiempo parece que las secuelas de la confrontación que hemos vivido durante 20 años quedan y ya el electorado aspira a tener menos confrontación. Y el candidato JP Velasco se fue presentando así a lo largo de la campaña, tanto la primera y la segunda vuelta, fue coherente y consistente en esa estrategia. En cambio, Otto Richter varió su estrategia en la segunda vuelta. En el afán de diferenciarse de JP Velasco, asumió una posición más de ataque, más agresiva, a diferencia de su primera fase de campaña, donde su campaña fue muy, muy alegre, fue muy simbólica, con el uso de una peta, con mucho humor, pero la segunda parte tuvimos un candidato más enojado, más frontal con el adversario, y creo que eso puede haber también a la hora de la decisión pesado en términos de qué estilo de gobernador quiere el electorado mayoritariamente cruceño que votó, un gobernador probablemente con perfil más moderado, menos confrontacional, con un perfil más joven. Y viendo un poco la composición inicial del voto de ayer, cuando uno revisa el mapa con pocos datos que todavía hay una victoria más amplia en la ciudad de Santa Cruz por parte de JP que en las provincias o en las ciudades intermedias, donde sí se empareja más la situación. En la primera vuelta, Otto Richter se mostró muy fuerte en áreas de provincias, en bastiones que antes eran muy populares o masistas, digamos, como San Julián, como Yapacaní, pero emparejó en la segunda vuelta ya JP Velasco, y al final terminó reconformándose el viejo mapa de votación en Santa Cruz, porque en la elección que ganó Luis Fernando Camacho ganó con 55%,
y el candidato del MAS, en ese momento, Mario Cronenberg, obtuvo 38%. Ahora se ha dado algo parecido en términos finales de votación. Juan Pablo Velasco, 57% y Otto Richter, 42%. Como que se reconfiguró el escenario. Lo que estaba disperso en la primera vuelta, el voto conservador, liberal, diríamos, que estaba siendo concentrado por JP, por Camacho, por el propio Branco, terminó finalmente aglutinándose en la segunda vuelta y a favor del propio JP. No hubo transferencia del voto porque se lo vio a Branco estar con Otto Richter y al final su 7% parece más bien que terminó apoyando a JP Velasco. Y lo mismo con Camacho, que asumió una neutralidad, pero luego se supo de manera subterránea que podría haber estado cierta estructura de Camacho apoyando o yendo en contra de JP, pero al final no hubo la transferencia del voto. El electorado fue libre y terminó reagrupándose porque también se fue consolidando un clivaje de presentar al candidato Otto Richter como muy vinculado al MAS. Creo que eso también pesó. Reitero, se presentó esa contradicción, ¿no? Un candidato que se presentaba como el candidato de la renovación, como el joven, muy urbano, que captó el voto muy joven, que además apoyó un rechazo del sector femenino a ciertas expresiones de Otto Richter. Son varias las causas, pero estos clivajes se terminaron imponiendo al clivaje o a la estrategia de Otto Richter de aparecer como el candidato experimentado, con mayor conocimiento, que al final no terminó consolidando ese relato frente al otro. Creo que esas son las explicaciones iniciales de lo que puede haber con un 57% contra un 42%. Bueno, tuvimos ahí un pequeño bache de audio. No sé si Alfonso, César, quieren opinar si coinciden con la interpretación de Tufi. Yo quisiera preguntarle a Tufi si los votos en áreas rurales en Santa Cruz eran votos del MAS en favor de Richter o se dividieron entre los dos candidatos. No se ha conocido todavía la votación en detalle, se tiene el dato general, pero la primera vuelta, Otto Richter ganó en Bastiones del MAS y lo ganó de manera contundente. Me refiero a San Julián, me refiero a Yapacaní, me refiero inclusive a Montero, inclusive a Warnes, que son ciudades intermedias donde el MAS tenía antes una fuerte presencia, mas no en la capital. En la capital claramente es un territorio de JP, de Libre. Además, creo que JP aprovechó la plataforma de Libre. Hubiese sido distinto tal vez el resultado si iba por otra plataforma. Venían de una elección exitosa presidencial con un 65% y esta vez inclusive JP se acercó a esa votación presidencial que fue de 65%, ahora obtuvo 57%, o sea, aprovechó una plataforma fresca, había el recuerdo del triunfo reciente de Libre en Santa Cruz y indudablemente eso también le ayudó. Pero no se sabe todavía la distribución ahora del voto, lo vamos a saber en las próximas horas por provincias, pero lo que se ve es que aparentemente JP acercó las distancias en provincias y alejó las diferencias en la ciudad. ¿El voto por JP es un voto también por Tuto o no tiene mucho que ver? Esa es la pregunta. No, me parece que evidentemente la sigla Libre tiene un posicionamiento derivado de la anterior elección, pero Tuto estuvo muy al margen de la elección, muy al margen de la elección, apareció solo para el festejo de ayer y bueno, lo mismo pasó con otros liderazgos, ¿no? Inclusive el liderazgo del presidente Rodrigo Paz y Camacho estuvieron como aparentemente distanciados de esta segunda vuelta. Yo no creo que haya sido un triunfo de Tuto, ha sido este triunfo de narrativas, de un posicionamiento de relato que planteó la renovación, que planteó la llegada al voto joven, que pesa mucho en Santa Cruz, 40% del electorado tiene menos de 35 años. El voto femenino también, debido al error de Otto Richter de haber planteado un ataque agresivo, en todo caso, a la candidata Paola Aguirre. Creo que funcionó también muy bien la dupla, JP con Paola Aguirre, son liderazgos emergentes y jóvenes de la política cruceña. Y bueno, al final se concentró también ciertos actores de Camacho de antes que terminaron apoyando a JP
un camachismo y un creemos dividido, terminaron apoyando a JP y ayudaron en la campaña. Pero el triunfo no tiene, desde mi punto de vista, una influencia de Tuto Quiroga en Santa Cruz. Es muy pequeña, pero sí la sigla Libre tiene en Santa Cruz un bastión a partir de ahora, un relanzamiento de la sigla. Más bien es un impulso al liderazgo de Tuto Quiroga, creo. Mm, ah, Hay el surgimiento de Libre, como fuera, y el surgimiento de Patria, ¿no? Al oficialismo con Patria y sus alianzas no le ha ido muy bien. Al final de cuentas, solo queda con Revilla en La Paz, que ya nos los comentará Alfonso, y con, déjame ver, Beni, ¿no? Con Tito Egues, que ganó frente a el MNR, todavía existe el MNR en el Beni, Hugo Vargas, ¿no? En Chuquisaca, que se esperaba gane Franz García del oficialismo, resulta que gana Luis Ayllón, 53 versus 47. 53 versus 47. ¿Quién es Luis Ayllón, César? ¿Por qué gana? Hola Amalia, un gusto estar en tu programa nuevamente. Un saludo a Alfonso, a Tufi. Luis Ayllón tiene la ventaja sobre Franz García de que tuvo la oportunidad de ocupar el puesto del actual gobernador todavía, Damián Condori, durante unos 3 o 4 meses. Se mostró como una persona joven, competente, con muchas iniciativas, con mucha vitalidad. Dejó una buena impresión tanto en el área urbana como en el área rural, y creo que esto Perdón, no lo lo escucho, catapulta a de César. una buena manera para las actuales elecciones y para haber obtenido la victoria que obtuvo este pasado domingo, más o menos con un 7-8% de diferencia sobre su seguidor. Tal vez un hecho a resaltar notable en estas elecciones y sorprendente es que casi en Chuquisaca estábamos acostumbrados a que un candidato del área rural con un perfil campesino o indígena ocupara siempre el sitial de la gobernación. Después de unos 20 años, este no es el caso. Se trata más bien de una persona urbana con un perfil profesional que ahora va a tocarle desempeñar el rol de gobernador. Y creo que esta tendencia está presente en gran parte de nuestro país y se está privilegiando inclusive ese capital individual, profesional, de competencia, que es algo que también Luis Ayllón mostró durante el debate. Una persona con mayor capacidad retórica y con un plan mucho más estructurado en cuanto a su propuesta para Chuquisaca. La alcaldesa, la que ganó la elección, ¿es del mismo partido o corriente que Luis Ayllón? Sí, Fátima también es de la misma línea y casi te diría que se han presentado como una dupla. Se los ha visto de manera conjunta. Luis Ayllón habló de que la actual alcaldesa iba a ser su jefa de campaña. Hay un trabajo coordinado y conjunto, y creo que también esta es otra de las grandes novedades a nivel de Chuquisaca, que el gobernador y la alcaldesa no obedecen a dos corrientes distintas, sino más bien, casi te diría, a una misma coalición. Y eso también ha generado un valor en términos de votación, porque se ve que pueden hacer un trabajo coordinado, mancomunado, y esto podría generar un nivel de desarrollo tan necesario para el departamento de Chuquisaca. Franz García oficialista, ¿por qué no gana? Se supone que ser oficialista tiene algunos puntos de ventaja. Sin embargo, el apoyo del gobierno, si bien es importante, tampoco vamos
a minimizar el resultado de Franz García, a quien se le denomina el Tata en Chuquisaca, con un 47%. No es una votación menor, sin embargo, no ha resultado suficiente. Quiere decir que el apoyo del gobierno es importante, pero no es conclusiva. En este caso, Luis Ayllón y el capital personal que él habría logrado y con una campaña bien lograda han sido más contundentes a la hora de definir la votación que se dio en Chuquisaca. Bueno, no hay nadie de Tarija, pero todos tenemos que comentar Tarija. En Tarija gana María René Soruco con 70%. Es decir, si ya la votación de JP Velasco con 56% era una votación alta, imagínate 70%. Y en contra de quién, de Adrián Oliva, que era oficialista, que recibió el apoyo personal del presidente Rodrigo Paz, que estuvo con motivo de efeméride cívica en abrazos y dando todo su apoyo a la candidata oficialista Adrián Oliva, que pierde, es el que más pierde, no llega al 30%, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué creen que pasó en Tarija? ¿Por qué Tarija le da otra vez la espalda al presidente Rodrigo Paz? No sé si Alfonso quiere empezar con esto. Mira, a mí me parece que favoreció a la candidata la injusticia, considero que es una injusticia que se cometió con Cosío, ¿no? Y Cosío ha estado muy presente en toda la campaña, es decir, ha estado en la foto como si él fuera el candidato y creo que la gente lo ha entendido así. Eso por una parte, ¿no? Mucha gente critica con justicia que se hubiera hecho un tratamiento diferente al caso de Revilla en La Paz y al caso de Cosío en Tarija. Por otro lado, no me sorprende tanto que haya perdido el candidato oficialista, porque no hemos visto que realmente Rodrigo haya tenido el apoyo, digamos, masivo en anteriores etapas, ¿no? De esta elección que comienza con la elección presidencial. En su propia tierra no le ha ido muy bien anteriormente, entonces creo que eso también es un antecedente para este triunfo masivo, impresionante, del 70% contra 30% de la candidata Soruco. Me parece muy interesante. Creo que los tarijeños, los cruceños y quizás también los chuquisaqueños, por lo que estamos viendo, tienen que tener mucha esperanza ahora, ¿no? Porque los triunfos a nivel departamental de sus candidatos son triunfos que hablan mucho de la posición de la mayoría de las personas. Habría que ver, obviamente, si ha habido un grado de abstención grande o si los votos de tantos candidatos que teníamos antes se han ido trasladando y dividiendo entre estos candidatos finalistas. Ese es un tema que habría que analizar. Pero en todo caso, los nuevos gobernantes, tanto a nivel de las alcaldías como a nivel de las gobernaciones, creo que entran con mucha fuerza, con mucha esperanza, aunque obviamente la primera prueba va a ser la de lograr cierto apoyo dentro de los propios consejos, tanto consejos departamentales como consejos municipales. Ahí es donde se va a dar una batalla, como se da igual a nivel nacional entre el gobierno central y el parlamento, ¿no? Pero creo que esos tres departamentos pueden estar orgullosos de sus resultados, de su actitud democrática en las elecciones y de las posibilidades que se abren de ahora en adelante, de las cuales vamos a hablar un poquito más, más adelante en este programa. Mm, eh, ¿Será que la gente votó en contra del gobierno, como solía ocurrir cuando había elección de gobernadores? La gente votaba contra el candidato del MAS y ganaba el candidato a gobernador opositor, ¿no? Había un poco de equilibrio y luego Evo Morales cooptaba al gobernador opositor y ya se lo ponía al bolsillo por problemas de plata. Pero acá habrá jugado el partido un rol importante. Nos decía Tufi, en Santa Cruz no creo que sea el peso de Tuto Quiroga y del partido, es la personalidad de Velasco. ¿Será que esto se jugó así en todo el país? ¿Qué Yo dices, no César? creo.
Perdón. Yo te diría, Amalia, que hay dos fenómenos muy interesantes en esta elección o que evidencian la actual elección. En primer lugar, hay como una emancipación del gobierno, es decir, ya no todo obedece a la dinámica de respaldo al gobierno central, tan fuerte, tan contundente en el periodo del MAS. Esto es algo que el gobierno actual no ha logrado reproducir, esa tendencia se está reforzando y a la vez hay una departamentalización en las elecciones, tanto de gobernadores como de alcaldes. Creo que hay los departamentos en la elección de sus autoridades han roto el cordón umbilical con el poder central. Quieren un poder más cercano y que los represente y que tenga una personalidad y visión propia frente al gobierno. Ya no quieren una correa de transmisión respecto al gobierno central. Y esto nos abre las puertas para un proceso probablemente de reforzamiento y afianzamiento en el tema de las autonomías. Ya no vamos a tener un gran partido que dé una cobertura nacional y general. Lo que vamos a tener en los departamentos son estructuras más territorializadas, con, esperemos, una representación y un vínculo más grande con sus electores y más centrados en las identidades departamentales, y eso, por supuesto, ligado a las necesidades, requerimientos y proyectos de los departamentos. A ver, libre de Tuto Quiroga, si es que pesa en algo el partido, tiene Santa Cruz y tiene Pando con Gabriela de Paiva, que es, hay dos mujeres que entran a la gobernación, que es un hito extraordinario, ¿no? Más cuando en general no habían candidatas mujeres. Entonces, el Partido Libre, Santa Cruz y Pando. El Partido Patria Oficialista obtiene Luis Revilla, que quisiera que Alfonso me comente esto de que se suspendió la segunda vuelta en La Paz. Revilla, que pasó al oficialismo, y el Beni con Tito Egues. El MAS tiene Cochabamba con Leonardo Loza, que ganó en primera vuelta, y el resto son, llamémosle, independientes, ¿no? De organizaciones nuevas, agrupaciones ciudadanas, etc. Es evidente que no hay representación campesina. Esa es la otra característica, ¿no? Eso puede ser un volcán ahí con una lava por explotar. Tufi, ¿qué dices de esto? Amalia, no lo pude escuchar por motivos técnicos a César, pero sí a Alfonso, y te estoy escuchando. A ver, Amalia, yo creo que estamos en un nuevo momento político. Algunos hablan de un nuevo ciclo político y otros hablan de una nueva época política. Los que hablan de un nuevo ciclo mencionan que evidentemente ya no hay movimiento al socialismo en nuestro país, pero sí hay un electorado que antes votó por el MAS y que Claro. está buscando en nuevos liderazgos dentro de la izquierda por quién votar. En ese sentido, por ejemplo, hay ese electorado ha votado nulo en gran proporción en La Paz. En algún momento, en la primera vuelta es altísimo el voto nulo. En algunas otras regiones también, parte de Potosí, parte de Oruro, parte inclusive no tanto de Cochabamba, pero ese electorado sigue vivo. Se manifiesta sobre todo también en el enclave evista en Cochabamba, ¿no? Ahí tienen un logro en el enclave evista de Cochabamba. Y vamos a ver qué pasa si evidentemente se canaliza a través de, se le da mucho peso al nombre de Condori por el cabildo que hizo. Yo no sé si será ese nuevo líder, o se lo menciona a Yaguasi, pero Yaguasi tuvo 9%, me parece que son todavía liderazgos muy débiles. Entonces ese electorado de izquierda se ha ido decantando o por el voto nulo o por algunos liderazgos regionales, y también por ahí reciclándose y acercándose inclusive a candidaturas como en el caso cruceño con mayor fuerza a la de Otto Richter, y por ahí se menciona que inclusive se acercaron algunos
a JP Velasco. Así que estamos frente a un nuevo ciclo, evidentemente sin el MAS, pero con un votante vivo de la izquierda que está intentando encontrar la representación. Lo está haciendo en algunos casos por el voto nulo alto. Inclusive, no sé, el candidato de Oruro que ha ganado, Sánchez, era un exdiputado del MAS y se identificó durante mucho tiempo con el voto indigenista socialista y se sigue identificando, solo que con un cambio de relato. Él habla ya no de ideología, sino de integración, de la complementariedad. Así que hay un nuevo ciclo, ciertamente, en los que tenemos, miren ustedes, siete fuerzas en la gobernación. Antes se acabó la época de la media luna o del azul en 6 departamentos, cuando menos, ¿no? 6 o 5 departamentos que controlaba el partido hegemónico de los últimos 20 años, el MAS, frente a 3 o 4 de la llamada media luna. Se acabó, ese mapa ya no existe, se ha reconfigurado, es otro el momento, son otros los temas, son otras las demandas. De esas 9 gobernaciones, son 7 las fuerzas que están en esas 9 gobernaciones. 2 de ellas construyendo recién partido, no sé si sea realmente todavía tan relevante el espacio territorial de Libre y de Patria. Es muy importante lo de Libre Santa Cruz, pero demográfica y electoralmente, si ve uno el territorio, todavía no alcanza a tener una presencia dominante nacional, lo mismo que Patria. Entonces son todavía siglas débiles y la izquierda está buscando su representación. Y luego de las alcaldías, 59 fuerzas son las que tienen en este momento las alcaldías. Antes el 71% de las alcaldías eran del MAS. 240 alcaldías hasta hace 3 semanas eran del MAS. De las 336, 71%. 70% de las asambleas eran del MAS. Ahora ha cambiado la reconfiguración. Así que estamos frente a ese nuevo momento. Algunos dicen una nueva época. Yo tengo dudas si es una nueva época. Tengo dudas si va a terminar ordenándose como una época de transición o de cambio real, y eso estamos hablando de lo nacional. Y luego del nuevo ciclo, sí, no me queda duda de que el MAS desapareció como fuerza, pero el electorado no. Y en su momento va a nacer un nuevo liderazgo, me parece, dentro de esa izquierda, que se va a reflejar en la próxima elección 2030. Se habló mucho de la expectativa que había en torno a Lara, pero ya hemos visto cómo se ha descapitalizado en poco tiempo por errores políticos cometidos de manera individual. Así que ese es el escenario desde mi punto de vista. Además tenemos, sí, gobernadores, 2 de ellos con garantía de gobernabilidad plena. El caso de Pando y de Potosí ganaron las asambleas, porque René Joaquino y la candidata, la gobernadora de Pando. Pero tenemos otros gobernadores débiles, como es el caso de Luis Revilla, muy débil desde el punto de vista de su futuro en la gobernabilidad de La Paz, y otros que van a tener que construir alianzas. Es decir, tenemos solamente 2 gobernadores que controlan la asamblea y otros 7 que no. Eso puede ser positivo, pero también puede ser un factor de conflictividad. Hay quienes prefieren mirar el mapa de manera optimista, multicolor y no hegemónico en su momento, ¿no? Tufi, tengo problemas con tu audio. Vas y vienes, vas y vienes. A ver si logras arreglarlo con Mavi. Algo pasa, algo pasa. Bueno, Alfonso, ¿te parece que Revilla entra débil a la gobernación? ¿Te parece que el no haber ido a una segunda vuelta que no dependía de él, que dependía del contrincante y que se retiró, qué pena, ganó por walkover? Es el único gobernador que va a asumir ese cargo con menos del 50%, ¿no? 40% era lo mínimo. Revilla obtuvo el 20%. ¿Cómo lo ves a Revilla en este contexto? En primer lugar, me parece que es un poco injusto comparar los porcentajes de Revilla con la segunda vuelta en los otros Obvio. departamentos, porque no ha habido una segunda vuelta en La Paz, o sea, no había 18 candidatos, y entre esos 17 o 18 tener un 20%, 21% como Revilla, o incluso tener el 9% que tuvo Ayahuasí y casi el 9% que tuvo el Chino Gómez y el otro candidato, que eran 3 en segundo lugar. Es injusto comparar esos resultados de primera vuelta con los resultados de segunda vuelta, ¿no? Evidentemente, La Paz muestra el caso que hubiera sido,
potencialmente hubiera sido de votar contra, ¿no? Había evidentemente una consigna de unirse en torno a Yaguasi para votar contra Revilla. No sabemos cuál hubiera sido el resultado de eso. Había evidentemente de que una elección muy cerrada, muy difícil para Revilla. Y el problema de Revilla, habiendo probablemente hubiera tenido también un 50 y tantos por ciento Revilla, no sabemos, o hubiera sido una elección muy reñida, pero el problema ahora es que entra con dudas, es decir, entre la población, ¿no? Es decir, tenía una ventaja notoria sobre los otros candidatos, pero su gobernabilidad va a estar en jaque todo el tiempo, no solamente en el consejo departamental, sino entre la población, que eso es lo más grave, ¿no? Que también va a suceder en otros departamentos, pero no con la fuerza que puede suceder en La Paz. Yo me he hecho la pregunta, si hubiera sido mejor para Revilla ir a una segunda vuelta y correr el riesgo de perder incluso, pero también correr la ventaja de ganar con mayor claridad, ¿no? Ahora hay algo turbio, aunque no hay en realidad, porque no depende de él, sino del Tribunal Electoral, el haber decidido, tomado esa decisión de acuerdo además a leyes y a disposiciones que son muy claras, pero no va a ser fácil su gobernabilidad ahora entrando en estas condiciones, por muy justas que hayan sido, ¿no? Ese es lo que tengo la impresión sobre. Pues, Amalia, sabes, el consejo, la asamblea departamental tiene muchísimas agrupaciones, creo que 9 o más de 9. Entonces no va a tener una oposición partidaria sólida y esto le permite a Revilla negociar, porque lo que se negocia son obras y lo que la gente quiere son obras y los asambleístas lo que quiere es mostrar obras y llegar a la gente con algo en la mano. Y además Revilla me parece es más experimentado, pero es el primero en 20 años que no representa al sector campesino tan fuerte, tan determinante en La Paz, ¿no? La tiene difícil, pero también tiene ventajas, tiene experiencia con la cosa pública tiene el antecedente de haber manejado una alcaldía muy difícil como es la de La Paz, y bueno, y veremos, ¿no? Y veremos, Alfonso, cómo va la cosa. El otro Amalia, que si me permites un apunte sobre Claro. el tema de Villa. Yo considero que el carecer de una segunda vuelta le ha hecho daño a La Paz. Lo mejor que le hubiera sucedido a La Paz como departamento es contar con una segunda vuelta de donde el candidato ganador salga con legitimidad, porque para eso está la segunda vuelta, para darle legitimidad a un candidato. Le ha obviado el ir a una segunda vuelta a Luis Revilla. Tú bien dices que Revilla tiene la musculatura, la astucia, la experiencia política, eso lo vamos a ver en su desempeño, pero lo que yo quisiera subrayar en el caso de específicamente Revilla es algo que también han surgido en estas elecciones y en las anteriores, y es la profunda necesidad que tenemos de reformas electorales. Yo creo que estamos cerrando ya la etapa electoral, cerramos ese ciclo, pero debemos abrir el ciclo de las reformas electorales. Estamos viendo una serie de distorsiones en el tema de nuestra normativa electoral. No podemos ir adelante con los taxipartidos, no podemos ir adelante con candidatos que el órgano electoral retira 2, 3 días antes de las elecciones. No podemos ir adelante con una normativa que en unos casos habilita a unos candidatos e inhabilita a otros. Aquí necesitamos como país una profunda reflexión, enderezar ese árbol torcido en el que se ha convertido nuestra normativa electoral para encarar los siguientes procesos electorales de una manera muy renovada, oxigenada, y donde cuidemos de manera profunda no solamente la legalidad de las elecciones, sino la legitimidad.
Absoluto, absoluto. Coincido contigo plenamente, plenamente. Em, Tufi, en Santa Cruz, lo de San Ignacio de Velasco es un ejemplo de lo que acaba de decir César, ¿no? La gente vota y vota por gente que está en la papeleta, pero había sido inhabilitada. Qué chiste, ¿no? Más allá del éxito del CIREPRE ayer, Amalia, el propio presidente del Tribunal Supremo Electoral ha reconocido la urgencia de hacer cambios en la normativa electoral porque es consciente de estos problemas graves. Son problemas graves los que han ocurrido tanto en La Paz como San Ignacio de Velasco, con inhabilitaciones confusas de último momento, con, con el hecho de que termine votando la gente creyendo que son sus candidatos y al final se encuentre con resultados que no esperaba. En el caso de San Ignacio, terminar siendo alcalde el tercero de la votación y la gente sin darse cuenta es una clara deficiencia del sistema democrático, del sistema electoral. Por cierto, ya el presidente anoche anunció como prioridad una inmediata cumbre o reunión con el Tribunal Supremo Electoral y de acuerdo a lo que ha anunciado el presidente del Tribunal Supremo Electoral, antes del próximo año tendremos nuevo padrón y también nueva normativa. Eso es urgente, es prioritario para erradicar todo esto que termina erosionando la credibilidad del sistema electoral. Ahí se suma todo lo que implica el descalabro, el carnaval que hay con las siglas partidarias y la prevalencia del dueño de siglas antes que la vida orgánica de los partidos en nuestro país. No hay un partido en este momento consolidado en forma moderna, si se quiere, con todo lo que implica la organicidad, la militancia, la transparencia en ese sentido, ¿no? Aparecen para elecciones puntuales y ya hemos visto los resultados. Que yo creo que en eso hay un consenso, ¿no? Tenemos que superar esta etapa de la arbitrariedad en la aplicación de la norma, ¿no? Bueno, Claro. superado el proceso electoral y dejando esto en claro, ¿qué se le abre? ¿Qué nuevo periodo enfrenta el gobierno, el presidente Rodrigo Paz? Alfonso, ¿qué te parece son las tareas urgentes del gobierno? Voy a eso, pero quiero hacer un apunte que no Claro, terminé de hacer antes sobre el caso de Revilla. Es un caso en el que había la posibilidad, y estoy de acuerdo con César cuando dice está entrando sin legitimidad porque no hubo una segunda vuelta, pero había evidentemente el riesgo de esta agrupación de gente contra Revilla. Ahora, sin embargo, que ya es el gobernador de La Paz, va a suceder lo que tú misma has anotado. La gente se va a interesar más en lo que haga, en los proyectos, en el beneficio que pueda tener del gobierno. Y en ese sentido, no hay la lealtad que hemos visto, creo que en Pando o en el Beni, donde todavía hay gente del MNR de muchísimos años, ¿no? Es una votación muy antigua. Yo creo que el MAS mismo ha sido responsable o culpable, o como quieran llamarle, de crear electorados prebendalistas que van a ir con cualquiera que les dé lo que necesitan. Y en ese sentido, quizás se beneficie Revilla, porque toda esta gente que iba a votar contra Revilla por Yahuasi o cualquier otro, ahora va a estar expectante para ver qué es lo que hace Revilla como gobernador, que yo creo que, como tú has dicho, tuvo mucha experiencia como alcalde y tiene muchos planes en una oferta grande como gobernador. Y aquí paso a lo del gobierno central. Revilla va a tener el mismo problema que tiene el gobierno central. Muy bien, tienes o no legitimidad, has sido elegido de todas maneras, eres el gobernador o eres el presidente, ¿con qué plata haces las cosas? Porque ese es el problema. Tanto el gobierno central como las gobernaciones, como las alcaldías, no tienen un peso. Es decir, tienen estrictamente lo necesario para pagar salarios. ¿Cómo la van a hacer para que ese electorado que hasta ahora les está dando la confianza, les está dando el tiempo, más de 100 días, 300 días, 6 meses, 5 meses, en fin, se mantenga en apoyo, ¿no? Y espero que a nivel de gobernaciones y a nivel de alcaldías haya un tanto más de ejecución o por lo menos de propuesta ejecutiva de la que nos está mostrando el gobierno central, porque yo veo que en muchos de los temas que estamos manejando, el de la gasolina y otros, hay confusión todavía y hay como una falta de decisión
del gobierno central. Lo de la gasolina puede ser uno de los temas, ¿no? Y para mí quizás no debería ser el tema más importante, pero como está afectando todavía tanto a la población, se convierte en un tema político y ya no en un tema económico o un tema de técnico, digamos, de por qué la gasolina sigue estando así. Obviamente que la gasolina sigue dañando autos porque no se han limpiado las cisternas, no se han limpiado los depósitos y en el fondo de todos los depósitos, de todos los tanques de las cisternas, de todos los tanques de los autos, sigue habiendo carbonilla, ¿no? Y mientras no se vacíen completamente esos tanques y no se saque la carbonilla que permanece en el fondo, van a seguir habiendo autos dañados. Pero al margen de eso, es la actitud del gobierno, los discursos, los relatos diferentes son los que pueden dañar la gobernabilidad del gobierno central, ¿no? Entonces, sobre ese tema me gustaría que abordemos un poco más, ¿no? Que veamos. Estamos en la última ronda final, Tufi. Yo veo al gobierno lento, veo tema de gasolina, empezó en febrero, estamos terminando abril. 3 meses no lo resolvió, no presentó las leyes al Parlamento y empieza viste, a visitar población, que está muy bien, visitar campesinos, comunidad, pero con un olor profundo a masismo, ¿no? Que lleva regalos, autos, llega, que no puedo creer lo que está haciendo Rodrigo, ¿no? Yo creo, está queriendo cooptar al electorado masista, cediendo la misma práctica clientelar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se ve esto desde Santa Cruz? Amalia, el gobierno en 5 meses ha tomado una medida estructural importante y nada más por ahora. La medida estructural importante ha sido la suspensión de la subvención de los combustibles y luego ha procrastinado otras decisiones fundamentales y urgentes que se necesitan. Ha procrastinado, ¿por qué? Porque todavía no ordena la gobernabilidad propia. ¿A qué me refiero con la gobernabilidad? Primero, su propia gobernabilidad, lo interno. Da la impresión que dentro del propio gabinete hay un desorden de mandos, hay una pugna de protagonismos y está la cosa no muy clara internamente en el gabinete. Por eso su prioridad debería ser ordenar lo político, en principio, para luego tomar las medidas que vienen a continuación, que van a ser muy sensibles. Otro gran problema, la gobernabilidad parlamentaria. El gobierno no tiene asegurado el apoyo parlamentario. Apenas consolidó una votación para salvar al ministro de Hidrocarburos. Tercero, la gobernabilidad callejera. ¿Por qué? Porque sigue siendo importante. En el país acaba de ocurrir un cabildo en La Paz que le da 15 días de plazo al gobierno porque lo amenazan con tumbar si no atiende el problema del combustible, sobre todo. Y luego está cómo ordena sus prioridades de agenda y de plan de gobierno, que tampoco las tiene muy claramente ordenadas. Entonces ya no hay una excusa para procrastinar. El argumento era, bueno, la etapa electoral acaba de concluir, acaba de terminar, bueno, ayer terminó la etapa electoral y aquí se abre un escenario mucho más complicado de exigencia, primero, de la gran demanda, la gran bandera que planteó el gobierno, que es el 50-50. Las regiones, ahora con nuevos gobernadores que no son afines al gobierno en su mayoría, van a exigir, no aguantan un año más como están, por lo menos en Santa Cruz, el gobierno departamental no aguanta más con el nivel de ingresos que tiene. Y todo el plan de JP apunta a reclamar el 50-50. No va a esperar mucho este gobernador ni otros, porque te pongo el claro ejemplo de la salud aquí. Cada semana hay un paro porque no les pagan los sueldos hace 6 meses y eso tiene que venir con recursos que le otorga el gobierno. No aguanta más la actual distribución de recursos para las regiones y esa es una bandera del gobierno que va a tener que atender porque se la van a exigir los nuevos gobernadores que no son afines siquiera políticamente. Así que lo que viene, el presidente ha planteado el sábado mismo en esa reunión con la FEJUVE del Alto, del sur del Alto, la ley de hidrocarburos que será de complejísimo debate, o la ley de inversiones que también será de complejísimo debate político, inclusive ideológico, pero no tiene esta acumulación aún de poder para encarar lo que significa en lo estructural ese tipo de temas e en lo inmediato inclusive
lo que se viene ya, la negociación salarial con la Central Obrera Boliviana, la falta de resolución del problema del combustible, que es lo inmediato, pero lo estructural aún será mucho más complejo. Así que creo que el gobierno ha procrastinado, está tratando de acumular esa gobernabilidad, pero dando pasos muy parciales, no contundentes, ni en el Parlamento, ni en el orden interno del propio gabinete, ni tampoco en la relación con los movimientos o actores sociales que no son necesariamente los políticos en acción. Mm. Coincido, el problema es primero interno en el gobierno. El gobierno tiene que ver qué mecanismo y qué decisiones toma. Esa condescendencia con la estructura masista me parece que es un freno de mano para el gobierno. En fin, Alfonso, ¿tú cómo la ves? Mira, yo creo que es un error pretender conformar un bloque de apoyo al gobierno en el legislativo. Eso no va a suceder. Lo estamos viendo claramente que en la votación sobre la censura o no del ministro, cada bloque ha votado diferentemente. O sea, no ha habido una votación unida y no va a haber. O sea, si el gobierno pretende primero conformar los bloques para tener el apoyo suficiente para el paquete de leyes, se está equivocando. Yo creo que tiene que empezar a presentar las leyes una por una y ahí sobre cada caso, sobre cada ley, sobre cada cosa que quiera el gobierno que apruebe el legislativo, va a conformar evidentemente los apoyos, pero pretender tener primero un bloque de apoyo y de ahí pasar un paquete de leyes, eso no va a suceder. Entonces creo que se está perdiendo tiempo y se está perdiendo la paciencia o si se quiere el apoyo, la confianza, que es muy importante de la gente con que la gente empezó, ¿no? Estamos heredando evidentemente un estado en un estado calamitoso después de 20 años del MAS, hay mucho que hay que reconstruir, pero ya vemos que no es a través de partidos políticos que no existen, sino a través de voluntades individuales que están en el legislativo en nombre de ciertas siglas políticas, pero que al final van a actuar individualmente de acuerdo a su conciencia o de acuerdo a su ideología, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno está esperando demasiado y hay sectores que no pueden esperar. Por ejemplo, en relaciones internacionales, es impensable lo que está sucediendo, que no tengamos embajadores en las 6 o 7 embajadas más importantes hasta ahora. Eso es incomprensible y que la excusa que se dé es la falta de dinero cuando el canciller se la pasa viajando de un lado a otro y sabemos que cada viaje con delegación y demás tiene un costo tan alto que podría perfectamente financiar el nombramiento de embajadores o por lo menos de encargados de negocios, si es que no tienen la seguridad de tener el apoyo del Senado para que sean nombrados como embajadores, podrían nombrar encargados de negocios fácilmente, ¿no? Es decir, a veces se toma como excusa la falta de dinero y se gasta en muchas otras cosas irrelevantes. Entonces, hay, como dijo Tufi también, hay divisiones internas dentro del gobierno, lo sabemos claramente, hay dos y algunos dicen hasta tres grupos de poder que están en pugna ahí. Hay ministros que tienen mucha más propuesta, otros que no la tienen en absoluto, como es en el caso de Relaciones Exteriores. Eh, Eso el gobierno tiene que tener una voz. Yo a algún amigo mío que está colaborando con el gobierno le decía, por lo menos el gobierno debería darnos una buena noticia por semana, terminar una reunión de gabinete y por lo menos decir esto se trató en el gabinete y esto es lo que vamos a hacer. No hay tal, no hay una capacidad de informar de una manera que la gente pueda entender esto es lo que está decidiendo el gobierno cada vez que se reúne, ¿no? De las decisiones de gabinete sabemos poco o se filtra o sabemos a través de declaraciones individuales de los ministros, pero yo me acuerdo en los tiempos, mucho atrás quizás, terminaba una reunión de gabinete, bajaba un vocero a la sala de prensa del Palacio y decía, esto es lo que se ha decidido, por este lado vamos a ir. Había una cosa mucho más clara de lo que hay ahora, ¿no? Mm, Sí, hay esta resistencia campesina, marcha de por medio a una ley
que muchos dicen es trascendental, bueno, pero no tan trascendental como lo que podría ser la ley de hidrocarburos, la 157, uno puede imaginárselo que va a causar el cambio de la ley de hidrocarburos y el acabar con la ley de nacionalización, ¿no? El gobierno está perdiendo un tiempo importante, que es este tiempo de arranque, que arranca con mucho músculo, con mucha expectativa de la población, y me parece que lo que queda es poco tiempo, ¿no? De esa expectativa, de ese tiempo, de esos 100 días que en realidad es un año. ¿Tú qué dices, César? Yo una sola reflexión, Amalia, en esta relación de gobernaciones, alcaldías y gobierno. Eh, el presidente Paz en las pasadas elecciones prometió el 50-50. En estas elecciones para gobernaciones y alcaldes se han abierto de manera casi infinita, te podría decir, las expectativas en términos de promesas que han hecho candidatos a la gobernación y a la alcaldía de cara a la ciudadanía. Y lo que vemos en concreto es que en los bolsillos de esas gobernaciones y alcaldías no hay recursos. Por tanto, vamos a estar ante una frustración de expectativas enorme. Los nuevos electos no van a querer ir a ese pozo ciego de la frustración. ¿Qué van a hacer? Tensionarlo al gobierno de manera muy intensa para que viabilice de la manera más pronta posible el tema del 50-50 y hacer viables sus gestiones. Hemos visto que el gobierno, una vez que ha asumido, se ha ido alejando cada vez más sobre esa promesa. Ni la población, ni los nuevos, ni las nuevas autoridades se lo van a permitir. De tal manera que preparémonos para cómo se va a gestionar esa gran tensión nacional que va a tener sus epicentros en los 9 departamentos. Mira, no se puede hacer 50-50 de qué, ¿no? Todo es muy complejo, muy difícil. Creo que el propio presidente dijo que para el 50-50 se necesitarían cambiar, no sé, 50, 60 leyes, algo así, ¿no? Un montón de cosas. Porque el centralismo ha hecho una estructura legal para mantener el centralismo, ¿no? De tal modo que me parece que lo más rápido, porque ni siquiera hay presupuesto general de la nación para esta gestión 26, me parece que lo más rápido, justamente para darle dinamismo a las regiones y satisfacer esos problemas, es hacer el 50-50 del monto de inversiones, ¿no te parece, Tufi? Es decir, el gobierno no te puede soltar el presupuesto de salud, planilla y todo, ¿no? Ahí se muere la Sí. gobernación, ahí se desmaya la gobernación, ¿no? Si le manda la planilla de educación, con los conflictos sociales que va a significar eso. Pero el presupuesto de inversión, que son caminos, nuevos hospitales, etcétera, 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 ese presupuesto debería dividirse 50-50, 50 gobierno central, 50 gobernaciones. Me parece que es lo rápido para resolver esta sed de la urgencia de desarrollar las regiones con plata. Pero se necesitan administraciones que no sean corruptas, porque si llega la plata, tufi, y se la tiran, estamos fregados. Amalia, hay poco para repartir, ¿no? Hay Poco. poco, hay poco para repartir. Inclusive en inversión pública no está claro el presupuesto general del Estado, qué es lo que va a proponer. Y lo mismo que en el gasto público. Lo primero que hay que esperar es que, lo había dicho el ministro de Economía, iba a hablar con las nuevas autoridades, con los alcaldes y los gobernadores. Creo que eso va a demorar un tiempo, inclusive esa búsqueda de consenso, porque todavía no hay claridad ni siquiera en el gobierno de qué es el 50-50. Aquí el plan de JP es 50% sobre los impuestos actuales, es decir, exige que le den a la región 50% de lo recaudado por IVA, por IC y por todos los 5 fundamentales impuestos. Así que hay una serie de visiones diferentes que va a ser lo primero en dificultad cómo se alinean. De otro lado hay quienes ven desde acá
que mientras no se consoliden ciertas competencias para la región, va a ser inviable ejecutar este 50-50. Es decir, habrá que ver cómo se va gradualmente, al menos con esta idea. No sé si cuánto irá a ser igual la inversión pública, no está claro, ¿no? Si finalmente va a tener un volumen importante de recursos, porque no hay presupuesto, reiterar, o sea, se está ejecutando un presupuesto anterior, del anterior gobierno en realidad, y vamos a ver, es otra urgencia en lo inmediato de cómo lo encara el gobierno a partir de la exigencia del 50-50 que ya está planteado casi de manera general por todas las nuevas autoridades. Dice Gabriel Espinosa que se va a reunir con los alcaldes y gobernadores para encaminar esa idea. A ver, veremos, está confuso. Está. Y cierro con esta pregunta, a ver qué dice. Tufi, el triunfo arrollador de Mamén y el triunfo de JP Velasco, ¿te hace prever que Santa Cruz ya tiene dos aspirantes a la presidencia, que el próximo presidente de Bolivia, no sé si de la República de Bolivia o del Estado plurinacional, pueda salir de Santa Cruz? Prematuro todavía, Amalia. Ambos, Prematuro. no, prematuro. Ambos, dice Mamén que no le interesa la nacional, y JP ha dicho, sin embargo, ayer que desde Santa Cruz se comienza a construir un libre a nivel nacional, ¿no? O sea, por lo menos su visión parece ser más nacional, y creo que los gobernadores tienen más ese rol, un rol más político que los alcaldes en términos de proyección nacional. JP va a tener una plataforma interesante de proyección nacional. Estamos hablando de la gobernación más grande en tamaño de población electoral, pero habrá que ver cómo concreta en principio su gestión, porque si descapitaliza el apoyo que ha conseguido, lo mismo Mamén, esas posibilidades se reducen. Lo cierto es que estamos frente a un cambio evidente de liderazgo de Santa Cruz. Se ha terminado de jubilar el liderazgo de Rubén Costas, por ejemplo. Se ha terminado de debilitar el liderazgo en poco tiempo, 7 años de Luis Fernando Camacho, y el electorado es cada vez más volátil. Hace un año atrás era prácticamente invencible Camacho cuando llegó de retorno de la cárcel, y en menos de un año se terminó siendo derrotado por un liderazgo nuevo de hace un año atrás que ni siquiera estaba en el mapa del electorado de Santa Cruz, el caso de JP, inclusive el de Otto Richter. Así que es muy prematuro aún. Lo cierto es sí que son elegidos en este momento con el mayor caudal de votos en cuanto a lo demográfico. Estamos hablando de un gobernador con 800,000, casi 900,000 votos. No lo hay ese caudal de votos en ningún lugar del país. Y un alcalde con cerca de 700,000 votos. O sea, es un caudal electoral que genera mucha expectativa en la proyección nacional. Dependerá de lo que hagan, pero por ahora prematuro. Sí, si habrían elecciones nacionales mañana, solo tendríamos a Rodrigo Paz, creo. Que aproveche Rodrigo, ¿no? Estos meses, que le ponga orden a su gobierno y prioridades, ¿no? Para saber qué es lo que tiene que hacer y resolver. Y yo creo que, bueno, lo urgente es la gasolina, no puede ser 3 meses y seguimos con el mismo drama, por Dios, qué terrible. Bueno, chicos, ha sido un gusto conversar con todos ustedes. Si quieren agregar algo más antes de irse. No sé quién me iba a hacer una propuesta deshonesta pero sincera, pero se escapó, me parece. Escapó César. Sí. César se Bueno, escapó. César. Pero yo te agradezco, Amalia, muchísimo, y qué gusto estar con Tufi y con César. Y bueno, pues a ver si nuestros cálculos sirven de algo. Y a veces tengo la impresión de que hablamos entre nosotros nomás y de que muchas de estas cosas no llegan a la gran mayoría que está pensando, haciéndose preguntas, especulando. Uno escucha en el transporte público tanta especulación sobre la política nacional, sobre el gobierno, sobre lo que hace, lo que no hace. Entonces digo, ojalá que nuestras reflexiones, que no son más que eso, ojalá sirvieran de algo. Gracias, Sí Amalia. sirven, sí sirven, sí sirven, sí sirven. Golpean bastante, especialmente al gobierno. Tufi, un abrazo grande. Qué alegría me has dado de verte y Gracias. de participar acá en el programa. Muchas Gracias, gracias. Será hasta Amalia. la Gracias, próxima. Amalia. La próxima mejoramos la parte técnica mía para que fluya mejor el diálogo. Gracias a Exactamente. Pero Alfonso también y a César. muy bien. Un abrazo a todos ustedes y a Abrazo a ustedes todos. que nos han
brindado su tiempo para escuchar estos temas apasionantes, electorales y políticos. Con otro programa de periodistas, hasta pronto. Muchas gracias. Chao. Esto es Cabildeo Digital.